En esta ocasión vamos a mirar con detalle lo que es el dominio de una función. Para una función y igual a f de x se define el dominio como el conjunto de valores reales que puede tomar la variable independiente, es decir, x, para que la función produzca valores reales de la variable dependiente, o sea, y. Recordemos que una función puede asemejarse a una máquina procesadora, como esta que hemos representado en color amarillo. Aquí tenemos entonces la función f de x, que es una función de variables reales. Eso significa que los valores de x y de y corresponden al conjunto de los números reales. A esta función ingresa un valor de x y al procesarse da como resultado un valor de y. Los valores de x salen de este conjunto que se llama el dominio de la función. Es un subconjunto de los números reales y son los valores permitidos en la función para que se produzcan valores reales de la variable y. A continuación vamos a mirar las claves para encontrar el dominio de diferentes funciones de tipo algebraico. Si la función f de x es un polinomio de cualquier grado, entonces puede ser de primer grado, donde tendríamos lo que se llama una función lineal, o un polinomio de segundo grado, donde tendríamos una función cuadrática, o un polinomio de grado 3, allí sería una función cúbica, etcétera. En ese caso, el dominio de la función es el conjunto de los números reales. X pertenece a los reales. Realmente en estos casos no existe ninguna restricción para x. Cualquier valor de x perteneciente a los reales es bienvenido en la función polinómica. Si la función f de x es de la forma raíz de índice n de una expresión a de x, siendo n un número par, entonces la clave que debemos tener en cuenta es que la expresión a de x tiene que ser mayor o igual que 0. En otras palabras, debemos prohibirle a esta expresión que sea negativa, porque hace parte de una raíz de índice par. Entonces, para garantizar que la función existe en el campo de los números reales, tenemos que cumplir esta condición, que el radicando, es decir, la expresión que tenemos dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. Ahora, si la función es de la forma raíz de índice n de a de x, pero ahora n es un número impar, entonces, para este caso, tampoco tenemos restricción para x. Podemos decir que el dominio de la función nuevamente es el conjunto de valores de x pertenecientes a los reales. Aclaramos que en este caso la expresión a de x debe ser de forma polinómica, porque si llega a ser fraccionaria debemos tener en cuenta
la condición que veremos a continuación. Si la función f de x es de la forma a de x sobre b de x, o sea, lo que se conoce como una función racional o sencillamente fraccionaria, entonces tenemos que garantizar que el denominador, es decir, b de x, sea una expresión diferente de 0. Siempre que la función sea fraccionaria o tenga un componente fraccionario, tenemos que garantizar que el denominador de esa fracción no sea 0. También podemos tener el caso en que la función f de x sea de forma fraccionaria, teniendo en el numerador una expresión a de x y en el denominador una raíz de índice n con una expresión b de x en el radicando. En ese caso, n es una cantidad par. Entonces, aquí tenemos que garantizar que la expresión b de x sea estrictamente positiva, es decir, mayor que 0. Ya no podemos permitir que esta expresión b de x sea igual a 0 por encontrarse en el denominador de una fracción. Es decir, tenemos en cuenta la condición anterior. Entonces nos ocupamos solamente de que debemos garantizar que b de x sea una expresión positiva para que la raíz, que es de índice par, exista en el conjunto de los reales. Por último, miremos este caso, muy parecido al anterior, pero ahora con n número impar. La clave que debemos tener en cuenta para esta situación es que la expresión b de x, la que tenemos dentro del radical, tiene que ser diferente de 0. Es lo único que debe preocuparnos en este caso, garantizar que el denominador de la expresión fraccionaria no vaya a ser 0. Recordemos que para las raíces de índice impar no hay problema con que el radicando sea negativo. Entonces, repetimos, lo único que debe preocuparnos en este caso es garantizar que el denominador no vaya a ser 0. Bien, de esta manera terminamos esta explicación donde hemos visto las claves que debemos tener en cuenta al momento de determinar dominios de funciones algebraicas. En el próximo video vamos a mirar ejemplos de cada una de estas situaciones.